Amigos míos, bienvenidos el día de hoy a este hermoso canal de YouTube llamado Ilustra Digital. Espero que todos ustedes se encuentren sumamente bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante de cómo ilustrar sin Wacom. A ver, ¿qué pasa? La semana pasada dije de que el, les iba a enseñar el día de hoy una ilustración. No, les iba a enseñar cómo ilustrar un personaje, cómo crear un híbrido. Bien, decidí pasar por todo esto, ya que varios conocidos míos que son ilustradores aficionados quieren ilustrar, quieren aprender esto, pero no tienen Wacom. Se les es complicado conseguir una Wacom, o es difícil comprársela, etcétera, y también no saben cómo instalar Photoshop. Bien, ante ello, ante lo de Photoshop, eh, prefiero, por razones lógicas, dejar en la descripción cómo descargar Photoshop portable CS6. Voy a poner un link de otro youtuber en el cual yo tengo esa versión en mi otro computador, me funciona bien en la versión Photoshop CS6 y las funciones son exactamente las mismas, a diferencia de cómo crear el documento. Pero al inicio del tutorial de la frutilla, que pronto ya lo verán, explico todo esto. ¿Ya? Así que para que no se alarmen, no se asusten al momento de abrir este Photoshop portable, el cual no necesita instalación, no necesita hackearse o craquearse, no sé cómo quieran decirlo ustedes. Pero la verdad la cosa es que es bien funcional y yo empecé trabajando ilustración firme con el CS6, así que no habría problema al momento de implementar este tipo de técnica de ilustración sin Wacom en la versión CS6. Ya, eh, también en este video les voy a explicar cómo trabajar con las capas, con las plumas, con la herramienta pincel, bote pintura, sombras, luces, etcétera. Esta ilustración, la que ustedes están viendo ahora del pez del infierno, este tatuaje de Abel Simpson, es utilizado en esta técnica. Primero van a ver la frutilla, después timelapse de esta técnica, que es exactamente lo mismo, para que la puedan aprender. Y lógicamente cualquier cosa, cualquier duda, me avisan y yo hago un tutorial explicando nuevamente el caso. En el caso quiero decir de que no entiendan. ¿Ya? Y también voy a dejar aquí en el link de descripción un fondo de pantalla de este mismo tatuaje, de esta misma ilustración, para que puedan descargarlo y puedan usarlo como fondo de pantalla, fondo celular o lo que sea. ¿Ya? Así que eso, vamos a dar pie al tutorial de la frutilla enojada. Bien, ya. Lógicamente en la versión CS6 o CS5, del CS6 para abajo, no aparece todos estos atributos en la mesa de trabajo al momento de crear un nuevo documento en Photoshop. Todos estos atributos no aparecen, ya, para que no se compliquen. Esta es la versión CC, que es la última, y lógicamente si ustedes logran conseguirse esta, en el cual, si buscan en YouTube, por ejemplo, descarga gratis de Adobe Photoshop CC en español, van a encontrar muchos tutoriales, muchos links que van a poder descargar este programa y tienen que seguir paso a paso. Pero en el caso, como dije, del CS6 es de aquí, es distinto, ¿ya? Lo único muy importante que siempre hay que tener en cuenta son las medidas, que estas medidas, como lo he dicho antes, son tamaño pantalla, ¿ya? Y siempre la resolución en 300. Lógicamente las medidas pueden aumentar, ya, pero la resolución no puede bajar de 300, o si no va a quedar una ilustración un poco pixelada, se corre ese riesgo, ya. Y la posición o la orientación de la ilustración también va a depender mucho de ustedes, ya. Y en el caso que quieran imprimir, como ya lo he dicho antes, centímetros, aquí por ejemplo sale 9,14 por 16,26, y lógicamente la impresión tiene que ser en cévica, ya que son los colores tinta. Pero como esto es para web o para video, yo lo trabajo en píxeles, ¿ya? Y la orientación en este caso va a ser vertical, ¿ya? Así que las vamos a querer crear. Ya esta mesa de trabajo para todo lo que es Photoshop es casi la misma, así que no se van a encontrar con otros atributos al momento de descargar o usar los otros Photoshop. Bueno, como recomendación básica, como siempre digo, hay que cambiarle el fondo blanco a un gris medio o a un oscuro.
ya para que esto no nos moleste dentro de un rato al momento de empezar a trabajar, porque la vista cansa, entonces con esto lo evitamos. Y bueno, nos vamos a nuestra ilustración, porque lo que yo voy a hacer ahora va a ser muy rápido. O sea, no voy a ilustrar el dibujo que tengo completamente, porque simplemente será un tutorial muy largo. Ya para esto tengo el timelapse listo y se lo voy a mostrar después que termine de este tatuaje que tenía Belle Simpson, que son los peces del infierno. Y aquí voy a mostrar cómo hice esto con otra ilustración, que al fin y al cabo la técnica es la misma. Ya, entonces, supongamos que ustedes ya tienen, de hecho aquí está listo, supongamos que tienen su ilustración, que en este caso es una frutilla que hice hace varios años, ¿ya? Que es la frutilla enojada, ¿ya? Entonces, ustedes pescan su ilustración, en el cual yo le saqué una foto con mi celular, la descargué, pesco y arrastro, dejo soltar sobre el documento Photoshop, le doy OK en colocar o hacer clic en este icono de ticket por en colocar. Le bajan la opacidad a la capa, ya, porque si tenemos la opacidad al 100% nos va a costar un poco aumento, perdón, aumento de colorear, y además si también yo me doy la seguridad de que esto va a quedar bien. Entonces yo siempre bajo un poco la opacidad sencillamente para ver el boceto, bloqueo la capa con este candado, hago clic en este sector donde creo una capa nueva, ¿ya? Y para poder crear esto deben tener en cuenta dos cosas bien importantes. Existen tres tipos de forma. La primera es la forma cerrada, el cual tiene un delineado negro, que sería el trazado de la ilustración. Luego viene uno muy similar pero sin trazado negro, es decir, una forma cerrada. Ya van a ver lo que es la forma cerrada, que es como yo le digo, tiene otra palabra técnica, no la recuerdo ahora, pero para que más o menos se vayan orientando. Y luego de la otra son trazos libres, es decir, por ejemplo, se acerco la ilustración con la lupa o haciendo clic. Ya, aquí también tengo la opción de quitar o aumentar el zoom. Yo por lo general mantengo el zoom apretado y con el ratón empiezo a apretar y empiezo a aumentar o alejar dependiendo de la comodidad. Bueno, pero el tema es que el tipo de trazo, por ejemplo este trazo de las cejas, que está que están fruncidos, ¿cierto? O esta expresión de la boca, son otros tipos de trazos en el cual no puede estar dentro de la misma capa. Se escucha enredado, pero ahora lo voy a explicar. ¿Ya? Para esto, se necesitan dos capas. La primera es la capa, yo hice doble clic en la capa, ¿ya? Y automáticamente me sale la opción de poder cambiar el nombre. Yo le voy a poner el nombre de trazo, le doy OK o suelto encima. Luego voy a crear otra capa que va a estar debajo de trazo y la voy a nombrar color. Ups, me equivoqué, otra vez, control Z, ahí está, color. Bueno, la otra capa se le cambió el nombre, pero eso no importa. La capa de la ilustración cambió el nombre, pero da lo mismo. Ya, y vamos a bloquear la capa de color, ya que después la vamos a utilizar. Bien, nosotros vamos a seleccionar la capa trazo, nos vamos aquí al pincel, vamos a hacer clic izquierdo y vamos a ajustar. Si se dan cuenta, no estoy con la Wacom porque cuando yo instalo la Wacom automáticamente estos pinceles cambian su forma, ya a pincel de suave, o sea, te empieza en punta, se ancha y termina en punta. Lo que hay que hacer ahora es sencillamente establecer los tamaños, tamaño 8 píxeles, y la dureza es bien simple. Por ejemplo, por dar aumentar un tamaño, se da cuenta que tengo el tamaño del pincel, lo voy a reducir, pero me dice que la dureza es del 100%, es decir, si hago clic me va a salir, voy a hacer otro color mejor, blanco, me va a salir esta línea muy gruesa sin difuminado, porque si yo hago clic en dureza al 0% me va a salir esto, que es un trazado, un pintado, como ustedes quieran llamarlo, mucho más difuminado. Lógicamente, control Z para ir para atrás, lógicamente si yo este parámetro lo voy cambiando, la dureza va lógicamente variando. Ya, esto es algo bien importante porque ayuda a este momento a crear sombras. Ya, la goma de borrar funciona igual que el pincel, es decir, por ejemplo, yo tengo una dureza de la goma de borrar del 100%, voy a borrar y me voy a tirar
a este borrado le tiro una dureza que es del 0%, me va a tirar un borrado suave, ¿ya? Yo por lo general siempre utilizo al 100% la dureza dura y un pincel grueso, ya que necesito borrar esto rápido, ¿ya? Entonces, como dije antes, el tamaño del pincel para poder crear el trazo de la línea es de 8 píxeles y la dureza al 100%. Y lógicamente yo quiero que mi trazo sea de color negro, así que selecciono aquí en el configurador de color frontal el color negro. Haciendo doble clic se abre la paleta de colores y con el mouse empiezo a buscar el color que necesito. Lógicamente me voy al final donde está el color negro. Perfecto. Entonces el trazo va a tener esta anchura, ¿ya? Voy a borrar nuevamente para que vean esto. Y ahora voy a hacer clic aquí en la sección de trazado que está al lado de capas. Y voy a mantener con el trazo seleccionado. Me voy al sector de trazados, voy a seleccionar la pluma, que es la que tenemos aquí. Y esta parte es bien interesante. Por ejemplo, para crear una forma cerrada, voy a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer clic encima y automáticamente se crea una capa de trabajo. Y voy a hacer otro clic aquí, otro clic. Y si se dan cuenta, voy a aumentar más el zoom. Si yo me acerco al punto principal, se forma un círculo. Eso quiere decir que estoy cerrando la forma. Ya, esto es sumamente importante porque si esto no está cerrado, si yo hago esto, puede ser de que al momento que yo haga la selección para poder crear el trazo, no funcione. Puede ser. Ya, pero siempre hay que cerrar los trazos. Lo fundamental es cerrarlos para poder colorear por dentro y que este sector por dentro solamente se pinte y no por fuera. El otro tipo de trazo que lo comenté delante es la misma, pero a diferencia que no le voy a dar el trazado negro. Luego van a ver eso. Pero si se dan cuenta, yo automáticamente cerré esto por lógica. Y el otro tipo de trazo es el tradicional, es eso. Que en este caso, si yo quiero hacer un trazo, podría ser esta forma para la ceja de la ilustración. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a trazar esto con una forma cerrada para la frutilla furiosa. Y para poder crear las curvas dentro de esta herramienta pincel, quiero decir de pluma, voy a hacer clic en este sector, que es un vértice entre las hojas y entre el comienzo de la forma de la frutilla, por darle un nombre. Voy a hacer clic aquí. Y luego voy a pasar por alto este sector de la ceja, porque la ceja tiene que ir encima. Voy a hacer clic al momento que termina una curva, que en este caso sería aquí. Y se da cuenta, cuando yo hice clic aquí, se me formó una línea recta. Para que esto no pase y para que pueda crear la forma, ustedes no tienen que soltar el clic izquierdo, quiero decir, y lo van arrastrando hacia arriba para poder crear la forma. Estos dos ganchos que salen al momento que yo arrastro se llaman nodos. Los nodos sirven para poder hacer la forma, es decir, si se dan cuenta, voy moviendo este nodo, se va moviendo, ¿ya? Y para poder mover los nodos tienen que presionar Alt más el clic y se empieza a mover el nodo. Ya, voy a volver a repetir esto, hice clic en este vértice, quiero decir, voy a hacer clic en este sector y voy a arrastrar hacia abajo porque necesito que la curva, la forma sea hacia arriba, porque aquí está delineado en la forma que yo le di. Y lo voy a cerrar, no, lo voy a terminar aquí. Luego de esto, si yo hago clic encima para poder seguir esto, me va a crear esta forma circular que se ve aquí, que no se nota mucho, pero necesito que esto termine una curva por acá y tengo otra curva. Control Z para ir para atrás y voy a cortar este nodo presionando Alt y encima del punto que está aquí y se va a cortar. Eso quiere decir de que yo le estoy diciendo al trazo de que el punto llega hasta allí, pero lo voy a continuar. Se dan cuenta que continúa, pero no lo corto, es decir, si yo me tiro para acá, sigue el nodo, si sigue la línea, entonces como parte de la forma. Entonces, como ya hice clic aquí, ya corté ese nodo, voy a hacer clic en esta otra punta que hay una curva y de a poco voy a empezar a darle otra curva por allí. Nuevamente vuelvo a cortar este nodo, termino en este vértice que es donde empieza como el labio de esta frutilla,
me equivoqué, nuevamente ahí, voy a hacerlo por acá porque aquí comienza otra curva y hago clic aquí en esta parte del labio, voy a hacer clic para poder cortar el nodo y voy a lanzar un trazo de esta forma para poder crear esta parte que es como una curva bien prolongada, de esta manera, y así sucesivamente voy jugando con los nodos. Se dan cuenta, con otro vértice voy creando la forma, cierro aquí, continúo acá. Si se dan cuenta, siempre trato de buscar como las esquinas para poder seguir con este trazo. Voy a darle ahí, ok. En esta parte, como tengo un objeto que son las hojas, que va a estar, lógicamente están encima de la cabeza de la frutilla, yo lo voy a cerrar naturalmente, y se dan cuenta, cuando yo quiero hacer clic aquí me aparece el círculo en el cual aquí me está indicando que voy a cerrar la forma. Yo hago clic y se va a cerrar. Y aquí tengo una forma ya cerrada, con las curvas que yo le di. Lo voy a colorear al tiro. ¿De qué manera? Como ya preestablecí los tamaños del pincel, que está en tamaño 8, con color negro, dureza 100%, voy a hacer clic al lado derecho del mouse, encima de encima de la capa trazado de trabajo, me van a aparecer estas opciones. Si nosotros queremos que este tenga un contorno o un trazo, tenemos que hacer clic en contornar trazado. Le damos clic y nos aparece esta opción. Nos van a aparecer varias opciones. Yo por lo general utilizo el pincel porque el lápiz es muy duro, y la verdad es que la cosa es que no me gusta, porque si se dan cuenta es una línea fome. Para que ustedes puedan ver el tipo de trazo que hizo, tienen que crear otra capa dentro de trazados y ahí se va a ver la forma. Es muy fome, es como muy básico, y la verdad la cosa es que a mí nunca me agrada porque yo lo noto pixelado, independiente de que yo le haya dado el valor de dureza 100%, se ve pixelado, entonces no me gusta. Control Z para ir para atrás, nuevamente hago clic derecho, contornear trazado y me voy a pincel. Y cuando yo hago clic en pincel me va a mantener toda la característica que yo le di al pincel. Voy a darle OK y allí está. Bien. Ahora, recuerden que para poder ver el trazo, porque seguimos con el primer trazo que creamos, para poder ver la ilustración, tenemos que crear otra capa dentro de trazados, y ahí está. Luego, para poder pintar esto, es bastante fácil. Nos vamos a capa, vamos a irnos a la carpeta color, vamos a pescar nuevamente la herramienta pincel, vamos a posicionarlo cerca del trazado, clic derecho y me equivoqué, no pasó nada, mejor me voy a tirar la capa, acá está. Se selecciona, ¿cierto? Vaya mejor a la capa trazada y vamos a hacer selección. Vamos a hacer clic y automáticamente nos aparece este radio de desvanecimiento que lo dice 0%, que es muy similar al pincel duro, al pincel blando. Si yo por ejemplo le pongo a esto, supongamos 100%, voy a darle OK, me aparece que no contornea toda la ilustración porque aquí va a haber un gran difuminado. Lo voy a pintar junto en la capa color, quiero decir. Vamos a utilizar un color rojo, vamos a darle OK. Con el bote de pintura vamos a seleccionarlo, vamos a pintar encima y esto pasa. Si se dan cuenta, tengo un trazo, tengo una forma, un pintado muy difuminado, y la verdad cosa es que es un efecto bueno, pero no es lo que nosotros, o yo lo que yo quiero buscar dentro de mi ilustración para poder colorearlo. Funciona mucho al momento de hacer destello o hacer luces, pero en esta ocasión no. Entonces voy a hacer control Z para volver atrás, o también edición, paso adelante, paso atrás, ahí está, control Z. Me voy a trazados, selecciono nuevamente, hacer selección y le voy a dar 0% y lo demás lo voy a mantener. Okay. Y se dan cuenta, allí recién me mantuvo todo el trazo que yo generé en un principio. Luego me voy a capas, la carpeta color, y como ya les mencioné, doble clic para poder, o clic para poder abrir la paleta de colores y seleccionar el color que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar un color un poco más suave de rojo, un tono distinto, y con la herramienta bote de pintura voy a hacer clic encima de esto y ahí está. Y para sacar esta selección pueden presionar control D o pueden selección, deseleccionar.
Chao. Otra vez, selección, deseleccionar. Va a hacer atrás, selección, deseleccionar. Si quieren volver a armar esto, selección, volver a seleccionar. Bien. Ahora bien, como les mencioné, yo necesito ver la ilustración que está por debajo porque lógicamente tapé todo esto con la carpeta color. Y es muy importante que sepan de que si yo le quito, le quito hago clic en el ojito, ¿cachai? Para poder quitarle la visualidad a la capa, hago clic encima y me va a aparecer todas las formas sin el trazo, que también es otra técnica o tipo de ilustración. Pero en esta ocasión yo le voy a poner clic porque quiero que el trazado exista. También ayuda bastante a borrar imperfecciones porque ya saben que va a crear una imperfección. Luego, ya, voy a bajar la opacidad a la capa color, donde está el color naranjo de esta frutilla, sencillamente para poder ver lo que estoy pintando o trazando también. Ya tenemos la primera capa, que es la forma cerrada, y voy a pasarme ciertos pasos de la ilustración, pero vamos a suponer, voy a crear una capa nueva solamente para poder explicar esto, de que nosotros, esto ya lo había hablado antes, supongamos que nosotros tenemos la posición de la luz y la sombra, que es sumamente importante. Es decir, si yo digo de que la luz, el sol está aquí, voy a pintarlo color blanco mejor. Si yo digo de que el sol está aquí, lógicamente la luz tiene que llegar todo este lado. Todo este lado a la frutilla le llega luz y lógicamente la sombra tiene que ir al sector contrario. Entonces todo lo que es sombra tiene que estar en este sector. Entonces, para generar el segundo tipo de trazo cerrado, forma cerrada, sin el trazo negro, voy a eliminar esta capa, nos vamos a la carpeta color, nos vamos a trazados, y la capa nueva que se creó, o bien podemos crear otra, vamos a generar o crear esta forma que voy a suponerla, como dije que el sol está aquí, voy a suponer de que el trazo está acá, de que la luz está aquí. Entonces voy a darle este tipo de pincel. Voy a imaginar de que la luz está acá, ¿cierto? Manteniendo la forma de la frutilla, que es muy importante. Y siguiendo los mismos pasos de delante para poder trazar, empiezo a crear una forma vacía. Y está ya listo. Nuevamente me voy a clic derecho, hacer selección, porque aquí yo no le voy a crear el trazo, no lo necesito, porque una sombra con trazo nunca se va a ver bien. Voy a darle OK, me voy a color y lógicamente, como dije que el sol estaba aquí, el color rojo tiene que ser un color rojo suave, entonces voy a darle este color, voy a pintar encima, voy a quitar la selección y voy a aumentarle la opacidad, y ahí tenemos el brillo de la manzana. Esto también puede ser reemplazado. Voy a volver a seleccionar y voy a crear un degradado de color, en el cual vamos a hacer clic encima del icono del bote de pintura, vamos a herramienta de degradado, quiere decir. Voy a hacer clic en este sector para poder crear los colores. Aquí tengo varios colores por defecto, pero yo voy a crear el mío. Puedo hacer clic en cualquiera y puedo cambiar estos colores. Voy a hacer clic en el primero y supongamos que yo quiero que tenga en este sector un color rojo más oscuro y un color rojo más claro. Supongamos, voy a hacer clic encima, automáticamente se cambia y me dice qué color quiero, pues yo quiero un color más claro. Y en este otro extremo quiero un color más oscuro, un rojo más oscuro. Le doy OK, ahí me creo el degradado, voy a darle OK. Y en este sector me dice qué tipo de degradado quiero. Si lo quiero un degradado lineal, radial, un degradado de ángulo, un degradado reflejado o un diamante. Yo por lo general siempre utilizo el primero, que es degradado lineal. Yo voy a hacer clic encima sin soltar, sin soltar el mouse, sin soltar el clic, voy a arrastrar y me voy a crear la sombra y ahí la creo. Control D y lógicamente no se ve porque al parecer el color rojo que seleccioné es muy claro. Voy a volver a seleccionar y voy a exagerar y voy a utilizar un rojo más oscuro. A ese degradado que yo le estoy diciendo y voy a pescar el punto desde aquí hasta acá, más o menos siguiendo la línea del trazado, y ahí está. Y ahí tengo otro tipo de luz o degradado de sombra dependiendo de la ilustración. ¿Ya?
Lógicamente a esta herramienta yo le puedo poner mucho más degradado y puedo seguir cambiándole todos los colores que yo quiera. Para ello no hay restricción. Ya, o no solamente rojo, puedo seleccionar, no sé, un azul. Y si quieren buscar más degradados, se pueden ir a, por ejemplo, aquí en esta parte donde sale la herradura. No, no herradura, perdón, engranaje. Herradura es otra cosa de los caballos. Y por ejemplo podemos armonía de color. Ok, aquí automáticamente se dan cuenta me cambió. Estos son degradados que vienen por defectos dentro de Photoshop. Se dan cuenta, voy cambiando nuevamente metales, hago clic, otra vez clic aquí en el engranaje, densidad neutra, voy a hacer clic y automáticamente se van a empezar a cambiar. Restaurar degradados, ok, nuevamente van a aparecer los degradados que aparecían en un principio. Ya, para volver en esto voy a volver a hacer clic, control Z para volver al color que yo quería que era este. Y lógicamente, como aquí dije que es un sector oscuro, en esta parte, tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer un tipo de sombradura. De esta manera, esto es la sombradura, creo la forma rápida. Y voy dándole la forma automáticamente. La idea es que siempre el trazo, la capa del trazo esté arriba del color, es decir, la capa trazo tiene que estar arriba del color, que así el trazo, por ejemplo, me va a borrar estas imperfecciones de trazado que yo le estoy dando. Por ahí, voy a hacerle clic, hacer selección, ¿cierto? Como dije antes, desvanecimiento al 0%, 0 píxeles, voy a exagerar un poco, y utilizando el bote de pintura, aquí, ahí, y voy a aumentarle la base. Y ahí tengo ya un poco el efecto. Y lo que dije delante con respecto a las capas, que la capa trazado tiene que estar encima. Si yo, por ejemplo, le quito el ojito a esto, se dan cuenta, me aparece toda la imperfección en este sector. Entonces es como una manera de poder tapar esto. O sencillamente se lo vuelvo a activar y ya no está. Y por último, no es lo último, después me falta otro tema y termino con esto. Luego, si yo quiero crear estos trazos, por ejemplo este que tenemos aquí, voy a bajarle un poco más la capa, la densidad, la opacidad. Tengo esta curva en la cual me dice de que tiene una dimensión la boca, también esto. Entonces lo que tengo que hacer es ir a la sección de capas, voy a crear una capa nueva y para todo lo que es trazado suelto, que es esto, que es un trazado, una forma cerrada, ya tengo que hacer una capa nueva siempre. ¿Por qué? Supongamos, ya tengo listo el trazo, utilicé punto aquí, otra vez, punto acá con la herramienta pluma, otro punto aquí, sin soltar el mouse lo tiro hacia arriba, jugando con los nodos, hacer clic y, ojo, hay que cambiar, miren, ¿se acuerdan que yo mantuve el color rojo? Bueno, voy a contornear el trazado, voy a darle OK y me voy a tirar esto. ¿Por qué? Como lo dije delante, no tengo esto configurado. Está a 24 píxeles y está con un color rojo. Recuerden que yo dije que lo quiero un 8%, Enter, y lo quiero color negro. No se va a cambiar, a menos que ustedes lo hagan. Entonces, Control Z, voy a volver a hacer el trazo, ¿cierto? Y ahora lo voy a contornear, darle OK, y ahí está. Pero ¿qué pasaría si yo ahora quiero hacer este trazo que está acá arriba? Si yo hago clic encima, ¿cierto? Ahí mantuve la forma y no corté, por decirlo de alguna manera, no corté el trazo, aquí lo sigue. Hago clic en contornear trazado, le doy clic OK y miren, me hizo la forma completa, o sea, aquí no hay un corte. No hay un corte. Y borrar esto igual es como tema, porque si yo quiero borrarlo, se puede, pero es que igual yo considero que es tedioso estar haciendo esto. Por sobre todo si vamos a hacer una ilustración con tantas líneas. Ya, entonces control Z, y para ello, como lo mencioné hace poquito, tienen que crear una capa nueva y automáticamente el trazo se dan cuenta se cortó y empiezo a crear estas líneas o estas curvas, ya, para poder crear varias. Ahí seleccioné OK y se dan cuenta automáticamente me va creando trazos nuevos, trazos cerrados, ¿ya?
esta manera, contornear trazado, ok. Capa nueva, contornear trazado, es decir, hago la forma, contornear trazado, ok. Y ahí está. Si se dan cuenta, ahí ya utilicé las tres formas de línea de trazo de que utilizo para este tipo de ilustración. Y por último, cierto de que en la ilustración las hojas de las frutillas, que puede ser el pelo, está encima. Lógicamente nosotros en cualquier ilustración, si tenemos un objeto que está encima de otro, que en este caso son las hojas, tenemos dos opciones. Creamos una capa nueva en la cual le podemos nombrar hojas de frutilla, por dar un ejemplo. Vamos a bloquear esto para no trabajarlo. Vamos a bloquear la capa de trazo para no trabajarlo. Y luego, lógicamente aquí recién puedo... Ahí no corté, ¿se dan cuenta lo que pasó? Voy a volver a cortar este. Voy a hacer esto rápido de otra manera. Voy a darle la forma de frutilla de una hoja bastante simple. Lógicamente yo necesito de que las hojas estén por debajo, entonces, o sea, por debajo y por encima, tiene que haber una dimensión. Entonces esta dimensión, sencillamente, voy a hacerlo de manera rápida. Hasta allí, ¿cierto? Y lógicamente también voy a necesitar una capa de trazado nuevo, porque si yo llego y hago este trazado encima de esta capa, para hacer contornear trazado, me va a aparecer esta parte que no quiero que aparezca, y borrarla, insisto, es como un poco tedioso, a pesar de que se puede. Se dan cuenta de lo que puedo empezar a borrar esto, pero quiero agilizar un poco más el trabajo. Y esta vez como que estar buscando y estar acercándose, es tedioso. Yo necesito algo rápido para que quede bien a la primera. Y a pesar si pinto, no, miento, olviden eso. Hago control Z, creo una capa nueva en la cual puedo poner aquí trazo, hoja. Ah, caramba, hoja, ok. Y aquí recién voy a trazado, está seleccionado, contornear selección, contornear trazado. Se ve lógicamente, pero la vamos a tapar, en el cual en esta capa que puse hojas de frutilla, voy a seleccionar un color verde por aquí, ¿cierto? Y me voy a la herramienta bote pintura, acá está. Voy a hacer la selección, ok, hoja de frutilla, y ahí, y no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Ah, claro, ahora va a funcionar. Ahí está, por el tema de las capas. O sea, si se dan cuenta, o bien quedamos cada objeto en capas distintas, o mezclamos todo en todas las capas. Es decir, cada capa debe tener un contenido, es decir, una capa para el color, una capa para el trazo, otra capa para las hojas de frutilla en este caso, y otra capa de los trazos de frutilla. El trazo de las hojas de frutilla, quiero decir. Y eso sería todo. Este tipo de ilustración es muy utilizada, y por ejemplo, existen otro tipo de ilustración, no solamente con caricatura y cosas así, sino por ejemplo, aquí lo tengo listo, a Son Goku. Si se dan cuenta, es casi el mismo estilo que yo le estoy dando a la frutilla. Trazo negro, forma cerrada con trazo negro, o forma cerrada sin trazo negro, que en este caso, si somos bien observadores, sería la sombra de Goku, ¿ya? Y lógicamente no solamente el trazo tiene que ser negro. Por ejemplo, si nos fijamos en las cejas, aquí tenemos colores amarillos, claro, y muchos trazos color amarillos. Lógicamente, por ser aquí también tenemos un trazo una forma sin trazo, quiero decir, y lógicamente podemos utilizar otro tipo de color para nuestros trazos, es opcional, ¿ya? Vemos este Goku, Goku 3, Super Saiyajin 3, y lo mismo, trazo negro, o un trazo de distinto color, pero la técnica es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos a Jiren, lo mismo. Este sector también tiene un trazo negro, también tiene el mismo tipo de sombra, también, y así la gran mayoría de todos los personajes de Dragon Ball Z, GT, etcétera,
tienen el mismo estilo de un trazo negro. Ahí hay otro tipo de trazo. Y si ustedes quieren lograr todo esto, oh, qué bacán. Está muy buena ilustración, está buenísima. Oh, está genial. Bueno, eh, ahí está el perrito. Lógicamente, si quieren crear cosas como esta, tienen que trabajar mucho con las capas y trabajar con mucho trazo. Todo esto siempre va a llevar mucha práctica, ¿ya? Así que sencillamente lo único que tienen que hacer es practicar, practicar y practicar, ¿ya? Así que eso pues chicos, vamos a dar pie ahora a la ilustración del tatuaje de Abel Simpson, que también es la misma técnica y el mismo estilo que esto, ¿ya? Así que para allá va el video. Bien, entonces, una que ya tengo lista mi imagen, la ilustración dentro de Photoshop, lo que inmediatamente me pongo a hacer, una vez ya listas las capas, me pongo a trazar toda esta ilustración con la herramienta pluma. Luego le doy los trazos y luego voy seleccionando cada sector en el cual llevan distintos colores, es decir, en este caso el labio, que va a tener un color distinto al color de este pez, que es rojo. Al igual fue con el habano y la cresta de este pez, que insisto, aquí hay 3 colores distintos. Y también el ojo por último, y aquí también va a llevar un color distinto, es decir, primero me enfoqué en eso. Luego creo la selección y dentro de la capa color voy pintando todos los sectores que corresponden. Es decir, si se dan cuenta, primero el color de fondo, que fue en rojo, y luego así con los otros sectores. Luego de ello, empiezo a crear al tiro lo que es el tema de las luces. Y pongo esta imagen de referencia para poder guiarme un poco, a pesar que la ilustración, quiero decir que está puesta, igual quise poner eso allí para guiarme un poco mejor. Ya también trabajé con el tema de las sombras y se dan cuenta todo lo que es luz y sombras son formas sin delineado. ¿Ya? Luego de esto seguí con este procedimiento con las luces y la sombra en todo lo que fue el pez, y también empecé a dar los detalles para que se vea esta dimensión como de 2D, ¿sí? bien breve. Ya todos los sectores correspondientes a la sombra, ya que también este tipo de técnica le da un efecto especial o distinto a la ilustración, se ve como un poco más real. El tema del ojo, lógicamente marco elíptico sin trazado, y lógicamente, como ya lo expliqué delante, cada trazo que es abierto, es decir, una línea, en este caso los dientes, en este caso la unión de la aleta, van capas distintas en la sección de trazado. Ya como lo expliqué anteriormente, si dentro de esa misma capa empiezo a crear líneas cortas, como que la línea no se corta, ¿ya? Luego de esto, sencillamente empecé a definir todos los detalles de la ilustración para poder terminarla de manera óptima y también para que quede lo más parecido posible, ya sin que se me fuera ningún detalle. Bueno, como ya le comenté con el caso de Goku, este efecto lo utilizan varias ilustraciones, no solamente en esto, no solamente los Simpsons, los Padres de Familia, Dragon Ball, sino son varios. Si se dan cuenta, hay muchas ilustraciones que son de esta manera, ¿ya? Y claro, el tipo de técnica, a pesar de que es un poco demorosa, pero es bien funcional y funciona bastante. De hecho, yo me arriesgaría a lanzar un tipo de trabajo así si me lo piden para impresión, ya que aquí tengo una línea mucho más definida. Eso es lo bueno de este tipo de ilustración, ya que cuando trabajo con la tableta Wacom, la línea igual en ciertas ocasiones puede ser un poco más difusa o desordenada. Luego de esto me dedico al tema del fondo, en el cual son 2 círculos de distintos tamaños. Ya estos círculos lógicamente están debajo de toda esta ilustración, y con la herramienta marco elíptico y la herramienta de texto empiezo a escribir el nombre y luego lo voy acomodando con la tipografía Impact de color rojo y lo ajusto ya más o menos de tamaño para que quede lo más parecido posible, y ese es el resultado. Si se dan cuenta, el resultado es bastante óptimo y es muy pero muy funcional, así que ya pueden empezar a aplicar para todas sus ilustraciones o aquellas copias que quieran hacer de dibujos que les gustan. Bien, queridos amigos, hasta aquí llegamos.
Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el tutorial, también espero que hayan aprendido. Recuerden, chicos, que están recién empezando en esto, que todo esto es práctica, así que no se desaniman por si no les sale la primera. Sencillamente tienen que practicar, practicar y practicar. También les voy a dejar un link de descarga para que puedan tener esta imagen como fondo de escritorio o celular, para lo que ustedes quieran, ya para que lo instalen en su teléfono, donde quieran. Y si quieren las otras ilustraciones, solamente síganme en Pinterest, quiero decir, voy a dejar el link de descarga. Por último también, no se olviden seguirme en Instagram, ya que allí estoy subiendo todas las informaciones y todo lo necesario para que estén al tanto de este hermoso canal. Y por último, le quiero dar un gran abrazo y un gran saludo a mi gran y hermoso colega Mario Nowak, un gran amigo argentino en el cual me ha estado brindando de manera libre y sin compromiso material e información para que yo les pueda enseñar a ustedes, y también para que lógicamente yo aprendo mucho más de esto, de este hermoso universo. Así que Mario, Marito, muchas gracias, querido amigo, de verdad se te agradece enormemente. Bien, chicos, ahora sí me despido, espero que todos se encuentren bien, espero que tengan un excelente fin de semana, cuídense, descansen y practiquen mucho, ¿estamos? Así que eso, un abrazo a todos y me están escuchando la próxima semana. Chao, chao.